Esta noche, en Enlace México, se apaga en México la fiesta mundialista. La selección nacional quedó fuera de octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En cumplimiento del plan de paz, Hamas anuncia la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. Y es aquel escrito totalmente a mano, hecho por el propio testador sin intervención de notario ni de testigos. El testamento hológrafo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos en este inicio de semana a esta edición de su noticiero Enlace México, como todos los días, transmitiendo de la hermosa Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal, y como siempre todos ustedes que nos acompañan a través de nuestras plataformas en distintos puntos alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Aparecen todas nuestras redes sociales en su pantalla, use la que sea de su preferencia, visite nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito y bueno, por supuesto, visite nuestro portal enlacemexico.tv. También tenemos un número de WhatsApp si quiere enviarnos información o solicitar algún tipo de información. Vamos a dar inicio. Venimos del fin de semana, muchísima información que compartirles en las últimas 48 horas. Si les parece, vamos a empezar con la información nacional. Aquí está algo de lo más destacado ocurrido en nuestro México. México quedó fuera en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al perder contra Inglaterra 3-2 y luego de 4 partidos ganados. Tras el resultado, su director técnico Javier El Vasco Aguirre se despidió de la selección mexicana, pasando la estafeta a Rafael Márquez para el siguiente ciclo mundialista. Aguirre lamentó haber perdido ante los ingleses y explicó que ante un equipo que está ubicado entre los primeros del mundo no se pueden cometer errores porque el resultado es la eliminación. El entrenador aseguró que el ex capitán de la selección Rafa Márquez está plenamente preparado para continuar el proyecto y confió en que el equipo podrá dar el siguiente paso en los próximos 4 años. Aguirre recordó que el objetivo desde su llegada fue recuperar la identidad del equipo nacional y devolver la ilusión a la afición, algo que considera se consiguió pese a no alcanzar el resultado deportivo esperado. Las desapariciones en Sinaloa registraron un aumento de 252% durante la administración de Rubén Rocha Moya, al pasar de 270 casos en 2022 a 951 en 2025, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entre noviembre de 2021 y mayo de 2026 se reportaron 5.026 personas desaparecidas. De ellas, 2.553 continúan sin ser localizadas, 2.473 encontradas y 413 fueron halladas sin vida. Además, en los primeros meses de 2026 se contabilizaron otros 244 casos. Especialistas señalan que este incremento responde a la disputa entre grupos de crimen organizado, el debilitamiento de las instituciones y la insuficiente capacidad de las autoridades para prevenir e investigar estos delitos. Advierten también que las desapariciones reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad, generan una profunda crisis humanitaria para las familias y evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de búsqueda, la atención a víctimas y procuración de justicia. La Fiscalía General de Veracruz entregó este lunes los restos de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez a su familia, 3 días después de confirmar que pertenecían a ella. Roxana Berenice Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, luego de que un grupo armado irrumpió en su vivienda de forma violenta y el hecho quedó registrado en video. Tras la investigación abierta, 26 días después, el cuerpo de la periodista fue hallado calcinado al interior de un tambo abandonado en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, ubicado en los límites de los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del sureste. 9 aprehensiones han sido confirmadas por este caso hasta el momento. Existen 8 órdenes de aprehensión más giradas contra presuntos participantes y además 2 contra elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del sureste que actuaron como cómplices.
La Secretaría de Marina envió 2 buques con ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar a la población afectada por los terremotos que han dejado miles de muertos y heridos. Las embarcaciones Isla Holbox y El Huasteco transportan más de 2,000 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, medicamentos, insumos médicos, artículos de higiene y 4 plantas potabilizadoras con capacidad para producir 1,000 litros de agua purificada por hora. La ayuda fue reunida en centros de acopio de la Ciudad de México con la participación de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Los buques partieron desde el puerto de Veracruz. Se espera lleguen a Venezuela en un plazo aproximado de 6 días para fortalecer las labores de atención y asistencia a las comunidades afectadas por la emergencia. La información nacional de cada día. Como es costumbre, los lunes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, con tu información. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. El sábado pasado se cumplieron los 150 años de la fundación de este gran país y el presidente Trump no dejó pasar la ocasión para transformar las festividades de la independencia en un mitin político. En su discurso abundaron los elogios hacia esta gran nación, calificándola como la nación más increíble que jamás haya existido en la Tierra y máxima culminación de la historia de la humanidad. Rindió homenaje a los veteranos de guerra y también atacó a sus opositores llamándolos comunistas. El presidente Trump recalcó lo siguiente: desde hace 250 años, los Estados Unidos encarnan la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. En todo el mundo intentan imitarnos. Nadie puede ser como nosotros y con la ayuda de Dios siempre lo seremos e incluso nos volveremos mejores. Durante 2 siglos y medio, nuestra República estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana. Pero también atacó a los comunistas, como ellos les llaman los demócratas. Dice que nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí en los Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra, recalcó. Esto llama la atención porque el sábado pasado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio un discurso que ha llamado la atención en todos los Estados Unidos. Primero, usó el escritorio de George Washington, que se encuentra, por cierto, en la alcaldía de Nueva York. Dijo: nuestra nación cumple 250 años desde que declaramos nuestra independencia. 250 años de un gran experimento de autogobierno. Un experimento tan audaz que en 1776 algunos dudaban que duraría más de unos pocos años, mucho menos de un cuarto de milenio. Recordó que George Washington fue la última persona en salir de Brooklyn e imaginó cómo veía en aquel entonces a Nueva York. Además recalcó: esas oportunidades, como todo en Nueva York, no se regalan, se ganan. En 1838, 11 años después de que Nueva York aboliera la esclavitud, un hombre negro recién emancipado llamado James Weeks buscó empezar de nuevo también y ayudar a que cientos de personas hicieran lo mismo. Habló el alcalde Mamdani de los inmigrantes y dijo que en años que siguieron después de 1838, a pesar de las leyes que el gobierno federal aprobó para impedir la entrada, a pesar de los incendios en talleres clandestinos que mataron a cientos de mujeres, a pesar de los disturbios dirigidos contra su propia existencia, los inmigrantes hicieron su hogar aquí en Nueva York y ayudaron a construirla. Un mensaje que da a conocer el presidente, donde resalta la grandeza de este país y ataca a sus adversarios, y por otra parte el alcalde de Nueva York dándole el lugar que merecen a los inmigrantes, no importando si tienen papeles o no. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por la información desde la Gran Manzana. Saludos como siempre para ti. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. Y nos vamos a ir a la pausa rápidamente. Así cerró nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 86 centavos y a la venta en 17 pesos con 83 centavos. Así quedó la jornada financiera de este día. Muchas gracias a todos ustedes que participan y visitan nuestras redes sociales, en este caso nuestro canal de YouTube.
Eladio Sámano, Somos Uno Radio, Juan Roberto Valdés. Gracias por sus comentarios, gracias por participar y, bueno, por supuesto, por estar siempre enlazándose con nosotros. No se le olvide que también estamos en Instagram. Vamos a la pausa. Al volver, el presidente electo de Colombia, de la Espriella, anuncia denuncias por corrupción contra el gobierno de Gustavo Petro. Además, es aquel escrito de puño y letra por el testador y para tener validez requiere ser mayor de edad. Hablaremos sobre el testamento hológrafo. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información y están listas las efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1885, Pasteur inocula la primera vacuna al joven José Meister, que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. En 1907 nace Frida Kahlo, pintora mexicana. Hoy es Día Mundial de la Zoonosis. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y nos vamos ahora al viaje noticioso del panorama mundial. Está listo nuestro recuento de hechos y personajes que consideramos destacados en estas últimas horas y que usted debe conocer. Veamos. En Ankara rigen estrictas medidas de seguridad mientras la capital turca se prepara para acoger la cumbre de líderes de la OTAN. El gobernador de la ciudad ha impuesto medidas especiales de seguridad y de tráfico antes de la reunión anual, según la agencia estatal turca Anadolu. Durante la cumbre se desplegarán 70,000 efectivos de seguridad, entre ellos 55,000 gendarmes y policías. La cumbre de la OTAN y el Foro de la Industria de Defensa, que se celebran en Ankara los días 7 y 8 de julio, reúnen a altos cargos de la alianza, de los países aliados y de los socios, así como a responsables del sector. El foro se centra en cómo avanzan los aliados hacia el objetivo de importancia histórica de la OTAN de que cada estado destine al menos 5% de su Producto Interno Bruto a defensa. El movimiento islamista palestino Hamas anunció este lunes la disolución del organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi 2 décadas, allanando el camino para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza, conformado por palestinos, puedan administrar el enclave, según el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel gracias a la mediación de la Junta de Paz. Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz, que sin embargo en la práctica está completamente bloqueado, ya que por un lado Hamas aún rechaza desmantelarse sin que antes se retire el ejército israelí de Gaza, y por otro lado Israel no permite la entrada del comité de administración al enclave. Millones de iraníes participaron este lunes en la procesión fúnebre del asesinado líder supremo Ali Jamenei, con gritos de venganza por su muerte en el primer día de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, el 28 de febrero. Es el tercer día de un funeral nacional pensado como una demostración de fuerza y de unidad. Al concluir esta jornada, los féretros de Jamenei y sus 3 familiares muertos en el ataque serán trasladados a la ciudad de Qom para otra procesión el martes y posteriormente el miércoles se llevarán a cabo velorios en Irak. Numerosos altos cargos iraníes asistieron el domingo a una gran oración en homenaje a Jamenei, pero su hijo y sucesor Mojtaba estuvo ausente y sigue sin ser visto desde finales de febrero. El líder de 56 años, herido en los bombardeos que acabaron con la vida de su padre, solo se expresa a través de comunicados. Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión de su cargo como presidente electo de Colombia hasta el 7 de agosto, anunció que su equipo de transición se encuentra recopilando pruebas sobre presuntos casos de corrupción que afectaría al gobierno saliente de Gustavo Petro. El político de ultraderecha aseguró que se habrían detectado cientos de irregularidades en la administración saliente, como un descuadre de las cuentas públicas respecto a los datos del gobierno de Petro y los del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así como beneficios no difundidos a organizaciones paramilitares y una crisis humanitaria en la sanidad pública colombiana. Los hallazgos serán divulgados de forma pública mientras se trabaja en las querellas correspondientes contra la plataforma de Petro, quien ya afronta varios casos de corrupción en el seno de su familia. La información en el panorama mundial en este día. Y vamos ahora a otros temas. En México,
Existe un escrito que es totalmente manuscrito, es decir, hecho a mano por la persona interesada en dejar sus bienes. Esta persona se llama testador y este testamento se llama hológrafo. Es un testamento que usted en cualquier parte puede hacer, puede firmar, y si no ha podido acudir a un notario, lo ideal es acudir, pero si en algún momento no se puede acudir, usted puede tener esa facilidad de heredar sus bienes de esa manera. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Es una de las opciones más sencillas y hasta cierto punto económicas para que una persona pueda heredar sus bienes muebles. Se trata del testamento hológrafo, el cual solo puede tramitarse a partir de los 18 años de edad y que consiste en lo siguiente. En una hoja tamaño carta o oficio escribe con su puño y letra a quién desea heredar esos bienes, únicamente especificando qué inmuebles son. En el caso de que la persona estuviera casada bajo el régimen de sociedad conyugal, debe especificar que es sobre el 50% de los derechos que le corresponde, y al final aquí únicamente va a imprimir la huella de su dedo pulgar derecho y su firma. Ya elaborado este documento, debe anexarse una copia de la credencial de elector y hacerse el registro correspondiente en el registro público de la propiedad de su distrito. En este caso, los testamentos están debidamente contemplados en nuestro artículo 61 del actual reglamento. Dice en su fracción quinta, dice: los testamentos por efecto de los cuales se deja la propiedad de bienes raíces o derechos reales, haciéndose la inscripción después de la muerte del testador. Es importante resaltar que el testamento hológrafo puede ser retirado del registro público en el momento que el testador lo desee, ya sea por interés propio o para realizarle modificaciones o anexiones. El riesgo es que finalmente al morir el testador, pues obviamente los herederos van a tener que abrir un juicio sucesorio testamentario. Si usted se encuentra en Estados Unidos, estas son algunas opciones para hacer este tipo de testamento. En el caso de que por alguna razón estas personas no puedan venir de Estados Unidos, bueno, hay la opción de que si se ven en la necesidad de vender su inmueble o hacer algún movimiento con él, está el consulado mexicano, que es el único que está autorizado para que puedan otorgar un poder de dominio. Para poder realizar la transmisión de sus bienes de manera ordenada y pacífica, es recomendable que acuda con un notario público, quien le asesorará correctamente. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. Es importante que después de hacerlo pueda acudir con el notario, pueda acudir de alguna manera. Si no es el notario, es el Archivo General de Notarías o el registro público correspondiente para que su testamento pueda tener efectos legales, pero en ese momento usted ya resuelve de una manera más rápida cómo poder heredar a sus seres queridos. Bien, la terminación 2059. Saludos a la familia Ontiveros Fernández que están en Los Ángeles, California, desde Chietla, de parte de toda su familia. Chietla, Puebla. Vamos al corte. Volvemos. Enseguida, el Servicio de Migración de Estados Unidos empezó a reabrir los casos terminados en la Corte. Además, está ubicada en la Sierra Norte de Puebla. La Hacienda Moltepec es un extraordinario testigo de la historia. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Aquí está el pronóstico meteorológico para mañana martes. La ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima para mañana martes de 91 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. La mínima, 74 grados Fahrenheit, 23 centígrados. El día estará con tormentas eléctricas durante la tarde.
En Los Ángeles, California, máxima esperada 84 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 64 Fahrenheit, 17 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, 74 grados Fahrenheit, 23 centígrados será la temperatura máxima, la mínima 66 Fahrenheit, 18 centígrados. Tendrán un día nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 12 centígrados, 55 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en algunas de nuestras ciudades para que estemos preparados. Como cada lunes, un placer enlazarnos hasta la ciudad de Atlanta. Vamos a Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro experto en temas de migración en Estados Unidos, el abogado Aarón Ortiz Santos. Adelante, Aarón. ¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues esta semana nos estamos enfrentando ya a una nueva actividad que está desarrollando la Corte de Migración a través del Departamento de Justicia, que es empezar a reabrir los casos que ya se habían cerrado en algún tiempo atrás, los casos que tenían terminados, bueno, pues los están volviendo a querer reabrir. ¿Qué es lo que está llegando? Por ejemplo, esta semana vimos que están llegando citas para que la gente vaya a tomarse las huellas otra vez, a tomarse los biométricos. Es muy importante que usted considere esta situación, porque cuando le llega esta cita no tenga miedo. Hasta ahorita no ha habido antecedentes de que a la persona se le detenga en estos centros de apoyo donde se van a tomar las huellas de USCIS, pero dice arriba en la parte, en el renglón superior, dice Notice to Appear, que significa que están queriendo llevar su aviso a corte, su caso a corte. Esto lo estuvimos checando, en algunos casos todavía no hay nada, aparece que los casos o fueron desestimados o fueron terminados absolutamente, pero pues la nueva tendencia es que quieren reabrirlos. Tampoco tenemos todavía información de si son los casos de gente que pues tuviera récord criminal, DUI o algún otro delito de hace varios años, pero que alcanzaron a tener estos beneficios con otras administraciones, porque acuérdense que había en la terminación del caso o el cierre administrativo que permitía no se termina el caso, pero puedo seguir renovando mi permiso de trabajo dependiendo del tipo de juicio que yo tuviera. Ahora, es muy importante que si a usted le llega este citatorio de toma de huellas, inmediatamente vaya con su abogado. Ojalá sea el mismo abogado que le llevó el asunto anterior, porque va a tener que abrir un nuevo caso. Sí, va a ser otra vez nuevo y hay que revisar si la persona califica para la cancelación de deportación, porque tiene más de 10 años de presencia física, no tiene récord criminal, no ha sido deportado y tiene hijos menores de edad. Este juicio se gana cuando tengo hijos con menores de edad con necesidades pues físicas muy importantes, una mala salud, etcétera. De otra forma, si yo no tengo esta situación, pues tengo que reflexionar si a mí me regresan a mi país, tengo un temor legítimo de que mi vida podría estar en peligro. Esto es muy importante para que el abogado pudiera intentar hacer algún juicio que se le llamaría asilo, pero no se pueden hacer asilos fraudulentos. Tiene que haber un legítimo temor de pérdida de vida. Es muy importante que revisen el caso, porque tal vez llegó la cita de huellas, no existe el caso todavía presentado formalmente en migración, pero tenemos que estar preparados. Vamos a seguirle dando seguimiento a esta situación y se lo sabremos saber en cuanto tengamos mayor y mejor información al respecto. Como siempre se los digo, no se hagan deportables. Seamos felices hoy más que nunca y nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días, esperando que podamos festejar hoy en la noche, pero con responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias por siempre elegir temas que son de importancia para la comunidad allá en la Unión Americana, para la gente que tiene que resolver asuntos de migración. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y pasando a otros temas, los vamos a llevar a un lugar que es ideal para escaparse de la ciudad, para disfrutar de unos días de tranquilidad o con la familia. Queda en la Sierra Norte del estado de Puebla y es hoy en día uno de los lugares de mayor producción en una bebida muy especial denominada pulque. Vamos a ir a visitar la hacienda de Amoltepec. Construida en el siglo XIX, la Hacienda Amoltepec se ubica en la colonia La Estrella del municipio de Zacatlán y perteneció a 3 diferentes familias. Esta hacienda se inauguró en el año de 1893.
La hicieron unos franceses. Después la tuvo don Vito Olvera, de la familia de los Olvera de Zacatlán, de la fábrica de los relojes. Luego la tuvo don Cristóbal Sosa y su familia. Actualmente, los dueños de esta propiedad son una sociedad anónima quienes la han conservado. Ahora la sociedad que la tienen el objetivo de rescatar este patrimonio cultural, de rescatar la cultura y la tradición del pulque, del maguey produciendo pulque, y pues de dejar su granito de arena contribuyendo para un mundo mejor para las nuevas generaciones. Amoltepec significa Cerro de Flores. Esta hacienda a principios de 1900 fue productora y envasadora de tequila y mezcal. Esta hacienda beneficia principalmente a las colonias La Estrella y Tepoxcuautla. La derrama económica no solamente es para la hacienda. Por ejemplo, los caballos que acá se rentan para los turistas los traen de esas dos poblaciones. Las personas que están sembrando el maguey, que siembran los campos, el maíz acá en Amoltepec, son personas de la región también. O sea que se trata de repartir el pastel. Si desea conocer la hacienda Amoltepec, se encuentra en la carretera Chignahuapan-Zacatlán, kilómetro 3,5. Bueno, pues ahí está, muy hermoso lugar, verdaderamente hermoso lugar, de una gran tradición, de muchísima historia y además que ofrece grandes atractivos para visitarlo. Con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Ana Lucía Rojas desde Puebla, saludos a todos sus familiares que están trabajando en San Antonio, Texas. Rosalba Chávez Martínez desde Detroit, en Michigan. Muchos saludos y abrazos a sus hijos Daniel y Alan Fuentes Chávez que están en Long Island. Y Erlinda Gómez desde Coatzingo, Puebla. Saludos a sus hijos Jorge y Alfonso que radican en Sacramento, California. Gracias como siempre por el favor de su preferencia, por acompañarnos en este pequeño ratito en que le informamos. Buenas tardes, buenas noches y ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.